Vamos a intentar responder la mayor cantidad de preguntas, tampoco acelerándonos, sino dando el tiempo para contestar correctamente, para dar avance, para dar claridad, pero avanzando. ¿Les parece? Así es que dando honor al tiempo, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Están expectantes o no? Vamos, vamos, vamos. Muy bien, primer pregunta. ¿Cómo enfrentar la guerra espiritual en el contexto del nuevo pacto? Nadie va a querer contestar si no la toma él. Por democracia. Sí, hay que entender que la cruz es la gran frontera entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El paradigma o el modelo de la guerra espiritual antes de la cruz difiere de la guerra espiritual, entre comillas, después de la cruz. Porque si tú no entiendes todo lo que Él consiguió en la cruz con respecto a el reino de las tinieblas. Por ejemplo, después de la cruz, nunca más se habla de un reino de tinieblas, sino de una potestad. Entonces, cuando tú le asignas poder a algo que ya no tiene, eso se llama beligerancia. Nosotros fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino, al único reino del amado Hijo. ¿Cuántos han leído la palabra que Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz? ¿Lo han leído o no? Y que clavó el acta de los decretos que estaba en nuestra contra y que los avergonzó y que agotó toda la dinámica del enemigo para siempre. Nosotros no peleamos ni batallamos por la victoria, sino desde la victoria, que ya fue ganada, para tomar lo que nos corresponde, y eso cambia absolutamente el diseño. Bienvenidos a la victoria consumada. ¿Alguien quiere complementar algo más con respecto a esto mismo? Recordar que el único terreno en el que uno puede ceder a las obras del diablo, por eso los apóstoles insisten en decir no le den lugar al diablo, porque no ignoramos sus maquinaciones, es en la carne. Pero en Cristo Él tiene toda autoridad. Y entonces Él dice, bueno, el que fue engendrado por Dios ya no practica el pecado porque la simiente de Dios está en Él. Dios le guarda y el maligno no le toca. Es la victoria de la cruz. Es donde estamos, es lo que somos. Entender esto en el espíritu cambia todo. ¿Puedo romper la regla? Por favor. Perdón, acá me autorizó la posta. No, simplemente recordar que en el nuevo pacto la mayor guerra quizá la tenemos contra la carne, como decía Fabián, y está muy ligado al alma, porque recuerden que antes de venir a Cristo todas las obras de la carne se manifiestan en el alma, así que el alma le estaba sirviendo a la carne como una... el alma es una máquina, es como una pantalla que solamente proyecta lo que viene de algún lado, o viene de la carne o viene del espíritu. Entonces, una vez que venimos a Cristo ya tenemos libertad, y quizás una de las grandes guerras es que el alma o ignore todo lo que ya tiene en Cristo o decida voluntariamente no vivir según lo que ya tiene y seguir operando, beneficiando a la carne. La carne se sube sobre el protocolo del alma, como una frustración, por ejemplo, y se expresa en el arrebato de ira. Entonces es muy importante entenderlo, y creo que el Señor va a ir trayendo más luz sobre esto, porque nosotros tenemos que identificar si nuestra alma está sirviéndole al espíritu o está sirviendo a la carne. Y la carne va a salir. La psicología nos lleva a hacer un curso de manejo de la ira y Dios nos dice, no, fue carne, tiene que morir. Es una cosa totalmente diferente, y si no lo vemos claro,
le vamos a echar la culpa al diablo, le vamos a echar la culpa al apóstol, a Dios, a quien sea, pero no nos vamos a hacer cargo de que nosotros le estamos dando la puerta a la carne, la oportunidad a la carne para que se suba sobre algún protocolo del alma que es legítimo, está bien, pero no es la función. La función es servir al Espíritu para que se exprese el fruto del Espíritu. Sí, amén. Muy bien. ¿Quieren seguir? ¿Sigamos? Sí. Uno de los temas que me recuerdo que el apóstol Lucas trató en una de nuestras conferencias, que nos quebrantó a todos, la verdad, porque nosotros éramos un ministerio que nos caracterizábamos por hacer guerra espiritual. Entonces, el apóstol Lucas trató sobre la batalla del alma y cómo las puertas del Hades y Satanás se manifiesta a través de las puertas del Hades y tiene que ver con un alma, justamente como dice David, un alma no rendida, ¿no? Y él nos hablaba acerca de las 3 llaves del reino, ¿no? O las llaves del reino, que tiene que ver con negar el yo, tomar la cruz diariamente y perder la vida natural, o sea, aborrecer la vida natural. Y creo que parte por ahí. Si nosotros nos tomamos la cruz diaria constantemente, Cristo va a estar ganando terreno en nuestro interior. Eso es. Muy bien. Siguiente pregunta. Hubieron varias con respecto a esto, con respecto al matrimonio. Es un tema abierto, entonces aquí voy a dejar cómo llevar un matrimonio en Cristo, si tienen algún consejo para manifestar a Cristo en el matrimonio. Hay algunos conflictos que todos los de aquí que estamos casados sabemos, si pueden ahí aconsejarnos y ministrar en esta área. Veo al pastor Cristian. Sí. Bueno, todas las cartas de Pablo terminan en un aspecto muy práctico, sobre todo el libro de Efesios, que habla al final, en el capítulo 5, de matrimonios, donde se refleja la vida de Cristo. Y el epicentro, quizá, desde nuestro espíritu al alma y del alma al cuerpo y del cuerpo a nuestras familias, es la manifestación de la vida en todos nuestros aspectos. Alguien dijo que el matrimonio es la idea de Dios para perfeccionarnos, santificarnos. O sea, literalmente allí Dios usa matrimonios imperfectos con 2 personas imperfectas para tratar también nuestra vida. Pablo mismo recomienda que aquellos que se casan van a padecer, así, ¿o no? En mi caso no ha sido así, pero ¿Cuántos que han padecido? es una tremenda herramienta para nuestra perfección. Así que Cristo reine en nuestros hogares en realidad un aspecto del reino práctico. Amén. Pastora Elizabeth. A mí me impacta mucho la palabra donde dice que a nadie conozco según la carne. Y creo que en los matrimonios donde más podemos visualizar la carne del otro, y esta palabra debe llevar a nosotros a ver a nuestros esposos, nuestras esposas en Cristo, y llamar lo que no es como si fuese, ocupar palabras de fe. Creo que justamente el que más te conoce es el que más te puede dañar. Y por lo mismo tenemos la oportunidad de ser idóneos en el propósito, llamarnos a la fe, llamarnos a lo que somos en Cristo. Eso. Amén. Bueno, apóstol Pablo. Bueno, considerando lo que el apóstol Pablo también habla respecto al matrimonio en Efesios capítulo 5, 25 en adelante, ¿no? Que, claro, Pablo, aunque pareciera ser que está hablando del matrimonio natural, Pablo termina diciendo, grande es este misterio, y esto es Cristo y la iglesia. Y creemos que Cristo y la iglesia son el misterio por excelencia. Cristo el misterio de Dios y la iglesia es el misterio de Cristo. De manera que si nosotros tenemos revelación de este misterio maravilloso eterno, este matrimonio perfecto, creo que podemos también resolver muchas cosas en nuestro matrimonio doméstico. El hombre representa, no es Cristo, pero es como Cristo en el matrimonio, y la esposa es como la iglesia.
pero tiene que ser revelado, como todas las cosas en el nuevo pacto, ¿no? Sí. Tiene que ser revelado, porque si no, la familiaridad, recuerda como dijo también la pastora, estamos tratando con un vaso y el tesoro está en vasos de barro, o sea, en personas imperfectas. Necesitamos tener revelación del Cristo que portamos cada uno en el matrimonio. Amén, amén. ¿Alguien más? Sí. Apóstol. Sí. Cuando lees el libro de Génesis, los primeros capítulos, te das cuenta que hay una omisión completa a instrucciones, tanto para el hombre como para la mujer. La Biblia guarda silencio con respecto a los 10 mandamientos incuestionables de la mujer. Los 10 mandamientos incuestionables del marido perfecto no existen. Lo único que Dios dijo es: cuiden lo que van a comer. Nada más. Si comes del árbol de la vida, lo que va a haber en tu vida y en tu matrimonio es la vida de Cristo manifestada. Si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, en su amplio abanico de opciones, lo que vas a tener. O sea, tú puedes comer Cristo o Netflix. Amén. Si alguno quiere venir en pos de mí, entréguele el teléfono sin clave a su esposa y verá la gloria de Dios. Qué importante experimentar esto. Sí. Cuando Jesús habla del matrimonio, los mismos discípulos dijeron: si es así, conviene no casarse. Es genial. El diseño del matrimonio que Jesús estaba presentando era tan inmensamente diferente a lo que ellos estaban comprendiendo que ni siquiera pudieron procesarlo. Entonces dijeron: pero entonces, ¿tenemos que hacer todo eso? Es imposible, nosotros no podemos actuar conforme a ese modelo de matrimonio. No, ustedes no lo tienen que hacer. Lo hago yo. Es mi vida en ustedes. O sea, el misterio del matrimonio es que expresa el vínculo, la unión eterna de Cristo con la iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Que la expresión de Cristo en nosotros es la expresión del esposo perfecto. Pero los discípulos que estaban diciendo: enseñanos a ser esposos, o sea, ¿qué es lo que hacemos nosotros? O sea, tenemos problemas matrimoniales y hacemos reunión para matrimonio. Tenemos problemas con los hijos y hacemos reunión de padres. Convertimos la vida en una especie de consejo, de una lista de comportamiento. ¿Cómo debe actuar el esposo con la esposa y la esposa con el esposo? Sustituimos la vida. Pero vos no podés entrenar la carne, no podés, porque es indomable. Es imposible que exprese la vida, porque en la carne solo hay muerte. Entonces, en la medida de que vos trates de reproducir la vida de Cristo, jamás va a ocurrir. O sea, es el fracaso tras el fracaso tras el fracaso por diseño. Es imposible. Y entonces, ¿cómo lo resuelve Dios? Pone al esposo perfecto. O sea, Dios es padre, Dios es hijo, Dios es esposo, Dios es hermano, Dios es familia. Entonces, cuando crece Cristo en mí, ¿qué crece? El padre, el esposo, el hijo. Escuchen. Todo lo que Cristo es en nosotros ya nos fue concedido. Solo que vos estás actuando en una naturaleza que traiciona el diseño. El pecado en Cristo es una traición al diseño. O sea,
Cristo quiere expresarse como el esposo perfecto en mí, voy a decir, no, voy yo. Lo hago yo. Déjame aprender a mí a ser un buen esposo. Entonces, la pregunta es esta, ¿no? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a tomar la cruz? A lavar los pies de nuestro esposo, de nuestra esposa, siendo nosotros inocentes, digamos, y nuestro cónyuge culpable, porque eso es Cristo en mí. El esposo perfecto, siendo inocente, amó a su esposa, siendo la culpable, y la amó de tal manera que dio su vida por ella para santificarla. No puede haber Cristo en mí si yo no estoy dispuesto a expresarlo. Ahora, yo no puedo reproducir eso. Eso es Cristo en mí. Entonces, el abordaje para el esposo perfecto y el matrimonio perfecto son dos personas que renuncian completamente a sus voluntades para que sea la voluntad de Dios quien los gobierne. Ahora, el modelo del matrimonio es un modelo eterno, porque es de tiempos eternos ese misterio. Lo reproduce en la creación y es un pacto indestructible. ¿Verdad o no? La carne no conoce el amor, pero el Cristo que habita en mí es amor. O sea, ¿qué quiere decir? Nosotros no amamos a nuestra esposa por Cristo. Hay un solo amor. Amamos a Cristo en nuestra esposa, que es algo completamente diferente. Es un solo amor. Nosotros no aprendimos a amar. La expresión de Cristo es el amor. Amamos con el amor de Cristo. O sea, estamos unidos a Él. Es la expresión de una naturaleza. Y ese amor no busca lo suyo. No intenta cambiar al otro. Lo ama a pesar de todas las circunstancias, porque todo lo soporta. Y algo que es importante, nunca deja de ser. El matrimonio, el diseño eterno del matrimonio es Cristo en nosotros. Amén. Tremendo. La siguiente pregunta, en el contexto de que cada vez hay más diagnósticos de temas de salud mental, ¿cómo se aborda como iglesia estos temas? Salud mental. ¿Qué vamos a buscar más? Me dan los 3 micrófonos. Por democracia. Ahí está. Qué hermosa la asignación de Dios. Amén. No, pero yo les daría el micrófono a los ministros de la palabra acá, porque comienza la salud según Dios en el Espíritu. Así que creo que no es casual lo que estamos viviendo en esta generación. Siempre hubo problemas, solo que ahora lo sabemos más por la información que hay. Y no es casual que haya todo un auge a nivel social en relación, en realidad, a la salud integral. Porque creo firmemente, y lo sujeto a corrección, pero creo que el Señor está trayendo una temporada de producir mucha salud en su iglesia. Empezó en la iglesia, empezó en el Señor primero, para que después la sociedad lo pueda decir. Y como sabemos, hay un solo camino. Todo ser humano está buscando el camino fue guardado, dice Génesis 3, y el ser humano anda buscando camino, lo decían recién Majo y Dan, no lo encuentran, se frustran, y nosotros somos los que estamos en el verdadero camino, tenemos que ser la puerta, el obrero que los va a llevar al verdadero camino. La salud comienza en el Espíritu. Un alma que no se sujeta al gobierno del Espíritu para el cual fue diseñada jamás va a experimentar la salud como Dios la diseñó. Por más que tenga buena autoestima, por más que te sientas bien, por más que tengas proyectos de vida y tengas más o menos una familia ordenada, porque mucha gente vive así. La salud según Dios no es cambiar conductas, no es manejar tu ansiedad, porque eso en 10 segundos
Yo lo llamo los 10 segundos del temor de Dios. Respiro profundo, cuento hasta 10 segundos y probablemente voy a tener un poco menos de ansiedad, voy a cuestionar el futuro, las preguntas hipotéticas que me hago, que son todas imaginación y supuestos. Cualquier persona sin Dios puede manejar la ansiedad, cualquier persona sin Dios puede manejar la ira, cualquier persona sin Dios puede dejar de fumar, dejar de drogarse. Pero eso no es lo que Dios está buscando, eso es lo que la Organización Mundial de la Salud considera salud, pero lo que Dios considera salud es que el alma se sujete al gobierno del Espíritu y no le sirva a la carne. Entonces, seamos esas herramientas para llevar a las personas a la verdadera salud que es Cristo, no como algo místico. Estamos viendo aquí, celebro y gracias por la honra de estar aquí porque como estamos escuchando, la vida de Cristo en nosotros es lo más práctico que el ser humano va a experimentar jamás. Él produce en nosotros lo que a Dios le agrada, Él produce en nosotros el querer como el hacer. Solo hay que rendirse, escuchar su voz y lleva 10 segundos o unos cuantos años de la vida, pero podemos rendirnos y cuando empezamos a experimentar la vida de Cristo, comenzó algo en nosotros. Escuchamos esta mañana, el apóstol Pedro lo dice, el lucero de la mañana amaneció en nuestros corazones, el día, el Señor, el año favorable del Señor ya está en nosotros, la salud de Dios ya está en nosotros y ese día va a ir en aumento hasta que el día es perfecto. La salud va a venir a tomar el alma, la salud de Dios va a tomar nuestro cuerpo, la salud de Dios va a tomar nuestros matrimonios, nuestras familias y nuestras generaciones. Y vamos a hacer, perdón lo extenso, pero creo que es muy importante que tomemos conciencia de esto. Nosotros tenemos que ser el estándar de salud para la sociedad. Salud integral. La sociedad se va a volver cada vez más loca, pero nosotros vamos a ir cada vez más cuerdos. Quisiera abrir también aquí sobre esta misma pregunta. Si alguno de ustedes ha necesitado a Cristo, el crecimiento de Cristo en esta área de salud mental, que nos pueda hablar un poco tal vez de lo que Dios le habló en este tiempo. ¿Será? ¿No será? ¿Alguno? No sé si tan loco, pero sí, contar un poco. Yo sufría mucho del tema de aceptación o de rechazo. Sí, entonces, por causa de la ausencia de paternidad, ¿no? La ausencia de paternidad, estaba buscando siempre figuras mayores para sentirme aceptado, bienvenido. Entonces, en el camino también, cuando nos toca pastorear, que ya llevamos más de 20 años haciendo esta tarea, trataba de imitar y de ganar también el amor, de ganar el favor de personas más adultas. Entonces tenía una profunda crisis de identidad que no sabía que lo tenía, de verdad. Entonces, mucha ansiedad, mucho rechazo. Entonces, cuando salió de moda, por ejemplo, me gusta cantar también, salió de moda Marcos Witt, Juan Carlos Alvarado, ¿se acuerdan? ¿Cómo no? Entonces, hermanos, levanten sus manos. Entonces, imitaba a Juan Carlos Alvarado, imitaba a Marcos Witt, no tenía mi propia identidad, ¿sí? Estaba tratando siempre de ser otra persona y es, creo yo, básicamente por la ausencia de la revelación del amor del Padre. Pero cuando pude ver por el Espíritu, ¿no? Efesios capítulo 1, que fue una revelación para mí que me restauró completamente, que yo fui acepto en el amado, en Cristo, y que no tengo que hacer nada para ser amado, y que el amor de Dios es amotivacional, es decir, que no hay ningún motivo para amarme, no necesita ni de mis buenas acciones, no necesita ni siquiera que me porte mal o que me porte bien para amarme. Él determinó y decidió amarme en Cristo antes de la fundación del mundo. Hermano, eso a mí por lo menos me sanó, me dio identidad y hoy día puedo caminar verdaderamente libre con la libertad gloriosa que Cristo nos hace libre. Es glorioso vivir así, de verdad que sí. Quizás sea bueno aclarar en este momento que las emociones son legítimas.
Porque algunos se puede sentir como que estamos diciendo que ya no hay que sentir, somos medio robots, estamos en Cristo, está todo bien. No. Podemos sentir muchas emociones y algunas extremas como Jesús en el Getsemaní. Mi alma está angustiada hasta la muerte, estoy tan angustiado que siento que me estoy muriendo, lloro sangre, se quiebran las venas internas, hay una angustia tan grande que no sé si alguno la hemos experimentado tan fuerte alguna vez. Sin embargo, Él dice, sea tu voluntad y no la mía. O sea, la emoción está, pero no es gobernante. Eso es clave entenderlo, porque Dios no quiere anular tus emociones y Dios no nos condena si tenemos algún tipo de conflicto emocional. Lo que Dios sí espera es que de nosotros se manifieste siempre el gozo, por eso es el gozo en la tribulación. El mismo Jesús, que está sintiendo angustia hasta morirse, Hebreos dice que fue por el gozo, fue a la cruz. Entonces no hay contradicción, no es un gozo emocional, es un gozo en el espíritu. Es el gozo por ver consumada la tarea, el gozo de ver el Padre feliz, porque todo vuelve al orden a partir de la obra de la cruz. Entonces, a pesar de estar emocionalmente en un extremo, Él nunca pierde la cordura y nunca pierde el sentido de quién gobierna, y gobierna el espíritu. Y entonces por eso Él va hasta el final, y aún en medio del gran dolor, Él puede decirle: Juan, cuida a mi mamá. ¿Quién en una angustia tan grande piensa en la agenda de los próximos días? Y Él está de acuerdo y dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ustedes me dicen: bueno, pero ese era Jesús. No, Esteban hizo lo mismo. Cuando lo apedreaban, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban también, en el extremo del dolor, pudo sujetar su alma al gobierno del Espíritu y mantenerse mirando a lo eterno y mantenerse firme. Así que las emociones pueden ser muy legítimas. Si necesitan alguna ayuda, hay un desajuste químico, vayan al psiquiatra, vayan al médico, consulten al psicólogo, pero consulten a un psicólogo rendido al nuevo pacto, viviendo la vida de Cristo. Tremendo. Un tema importante en este tiempo, con tanta exposición a asuntos que provocan ansiedad, como las redes sociales que viven los jóvenes, todos. Qué importante que se nos revele esto. La siguiente pregunta, cambiando un poquito de tema, nos comentaban una persona: varias veces escuché esta frase, poner en disciplina a un hermano. ¿Es válido esto? ¿Qué se entiende por disciplinar en el nuevo pacto? Vamos con todo. Lo bueno es que no se está grabando. Nadie está escuchando. Bueno. Pastor Cristian. Por supuesto que ha cambiado completamente esa medida. O sea, no hay victoria en mantener a alguien en la banca o recluido de la vida del cuerpo. No se puede restaurar sin la vida del cuerpo. O sea, nuestra misión final es presentar al hermano, como dice Gálatas, restaurado. Vosotros que sois espiritual. En realidad, la demanda no es a quien cayó o hizo algo malo, sino a quienes lo rodean. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Entonces, yo vengo de una época donde unos discipuladores que teníamos, no mi apóstol Lucas, era otro. Que se ponga de pie. Vivíamos en disciplina, en cadena perpetua, sobre todo cuando empezamos a pololear, no sé por qué, pero no era preventiva y no provocaba restauración. Así es que la grandeza hoy es presentar a nuestros hermanos restaurados en la vida del cuerpo y siendo útiles con todas las experiencias, incluso negativas que tuvieron, añadieron una experiencia que puede servir también a otros. Porque después de que Pedro falló, el Señor le dijo: una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos. O sea, hasta las derrotas sirven para edificar a otros en Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien quiere? Tenemos 10 minutos. ¿Esta y otra pregunta? Sí, quiero agregar algo. O sea, la disciplina no es específicamente solo como si fuera un castigo. Claro. Por decirlo, cualquier deporte es una disciplina. Y uno que está entrenando una naturaleza justamente para recuperar la funcionalidad de esa naturaleza. El concepto de restauración no está en la mente apostólica.
es recuperar la funcionalidad de una naturaleza que no está enferma. Cristo no está enfermo, no está roto, no hay que arreglarle nada. No hay que los muebles hay que restaurar, pero Cristo no. Es la forma en que las funciones del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto?, recuperan la identidad en Él y nos comportamos, porque Cristo en nosotros es inofendible. ¿Saben eso? Genial. O sea, ¿qué quiere decir? Que la disciplina en mí no me ofende, sino que produce un gozo. Dios me está disciplinando, pero soy hijo, o sea, me está devolviendo la funcionalidad, digamos, la identidad del cuerpo, está tratando conmigo. Y por eso la disciplina a veces, aunque es pesada y parece ser causa de tristeza y no de gozo, ¿qué está trayendo? ¿Un mayor peso? Claro, ¿y qué es la gloria de Dios? Si no es la expresión de sí mismo mediante su Hijo. Está formando a Cristo en nosotros. Es eso, o sea, ahora, si la motivación de mi corazón es, digo, yo puedo disciplinar a mi hijo porque me tiene podrido, digamos. ¿No? O porque quiero que vea a Cristo, porque le amo, porque estoy comprometido a mostrarle a Cristo. Es capaz que la forma en que estoy actuando con Él es igual de las dos maneras, pero la motivación, una es incorrecta y la otra es la que expresa la naturaleza correcta. Entonces, nunca disciplinemos a nuestros hijos porque no tienen cansado, sino porque le amamos. Esa es la motivación correcta. O sea, toda disciplina en el cuerpo de Cristo es salvífica, expresa a nuestro Salvador. Intenta modelar a Cristo en nosotros, eso es clave. ¿Alguien más quisiera aportar algo a esta pregunta? Y sí, algunos da ganas de matarlos. Sí. Disciplinarlo y mandarlo a abrir una iglesia en Bosnia. Pero también es importante destacar la ausencia de toda disciplina. Un pueblo indisciplinado es una turba salvaje, no vamos a ningún lado. Tiene que haber en una expresión de la vida del Espíritu, tiene que haber una disciplina férrea en cuanto a la administración del tiempo, en cuanto a nuestra intimidad con el Señor, escudriñar la palabra, el servicio, el trabajo. Ahora que estamos hablando de las casas iglesias, eso requiere mucha disciplina, entrenamiento, porque el nivel de disciplina que tú tomes, aunque al presente no sea causa de gozo, trae frutos apacibles de justicia a los que en ella son perfeccionados. Por ejemplo, al 90% de los hombres que están acá le gusta el fútbol, pero sin disciplina. Messi llegó donde está porque tiene un nivel de disciplina altísimo. Es decir, nadie puede ser excelente en aquello a lo que no está dedicado. Y eso es muy importante porque tiene que ver con carácter. Y nosotros, los latinos, somos relajados. ¿Para qué lo vamos a hacer bien si lo podemos hacer mal? ¿Sí o no? Dele un codazo a su vecino, dígale, más vale que entienda que la disciplina te llevará donde la pereza no podrá acompañarte. Okay. Amén. Sí, déjame decir algo. Algo que está todavía entre nosotros y hemos pasado épocas mucho más fuertes de esto, que es el pensamiento mágico, digamos, ¿no?
Y es que un escritor famoso en la Argentina dice, la gente no quiere leer, quiere haber leído. O sea, quiere obtener el conocimiento sin leer. La gente no ama la disciplina, lo que quiere es tener el resultado. Entonces es un pensamiento que me ore el pastor y yo ya leí todo, ¿no? Y entonces, ¿qué traen? La consecuencia de la carne, de años de carne, y quieren que se solucione con una oración. La oración no soluciona eso. Cristo tiene que ser formado en tu vida. Es un proceso de vida. Y para que eso ocurra, yo tengo una disciplina, estar crucificado juntamente con Cristo todo el tiempo, para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí. O sea, a vos el Señor te manda a Iquique y vos te vas a Punta Arenas. Y cuando llegas a Punta Arenas te pone a orar para que se convierta en Iquique. Es un pensamiento mágico, eso no pasa así. ¿Qué tenés que hacer? Volver a Santiago, ¿sí? Desandar todo lo que anduviste mal y después ahora ir a donde el Señor te dijo. ¿Cómo? Es un proceso, es comprender que Jesús es el camino. O sea, ¿me entiendes? Es la puerta, pero para que Él sea mi meta, Él tiene que ser el camino. Para que Cristo sea y yo pueda ver el fruto de Cristo en mí, Él tiene que ser el camino. Hay que transitarlo. Amén. Ese poder opera en nosotras. Nos fue concedido, es gracia, amados. Siguiente pregunta. ¿Cómo enseñar a los nuevos los asuntos del diezmo y la ofrenda? Y vamos a pasar la ofrenda después de esta pregunta. Es un temazo porque hoy día está la corriente de los antidiezmos. Casi todos ellos hablan en contra del diezmo, no para dar más del diezmo, sino para no dar. Convengamos. Y hay corrientes, no las voy a nombrar, pero que están en YouTube y atrapan mucha gente joven. Por ejemplo, que no existe el ministerio de la mujer, que el tema del diezmo es del viejo pacto, etc. Es imposible enseñar el dar en cuanto a las ofrendas y los diezmos descontextualizado de lo que es el orden de Melquisedec. Si uno no entiende el orden de Melquisedec, o no se ha dado el tiempo de hacer una pedagogía seria desde que Melquisedec es mencionado en los días de Abraham hasta Hebreos, entonces, claro, no va a entender la razón del diezmo. En la ley de la primera mención del diezmo, la ley de la primera mención, se menciona el pan, el vino, el diezmo, Abraham, Melquisedec. Estos son los 5 actores. ¿Quieres sacar uno? El diezmo. Lo sacamos, ¿no? Entonces, como el orden de Melquisedec, no la orden, sino el orden, es el dibra de Dios, o el taxis en griego, en el griego koiné, que es el orden eterno de Dios. Y la diferencia que hemos advertido nosotros es que la diferencia en el viejo pacto y en el nuevo pacto es que se daba en el viejo pacto de modo compulsorio y obligatorio como impuesto, pero en el nuevo pacto no damos no solo el diezmo, todo, ¿no? Por honra. Cambia la figura, absolutamente. Pero yo les hago 2 preguntas a ustedes. ¿Es bíblico darle a Dios? Pregúntale a tu vecino, dile, ¿cuánto? Amén. Entonces, para los que siempre están buscando el mínimo, Dios pone el piso. Separa tus diezmos y tus ofrendas. Y después Pablo dice, si quieres discutir, y a los que les gusta discutir, bueno, está bien. Hemos enseñado eso con detalles,
están las cápsulas, las enseñanzas en YouTube. Hemos escrito sobre esto y hemos visto también de manera práctica cómo la gente que entiende por revelación esto son bendecidos, prosperados, viven en abundancia. O sea, las bendiciones son múltiples. Ahora, ¿cómo le enseñamos esto a un nuevo? De una. Mientras más demore en enseñarlo, más te va a costar enseñarlo. Esto es parte del paquete de la vida en el Espíritu, en el nuevo pacto. Y Pablo lo destaca como la justicia en el nuevo pacto. Pablo dice, su justicia permanece para siempre. Dio a los pobres, repartió, su justicia permanece para siempre. Es decir, que para Pablo, justicia tiene que ver con, como dice el proverbio, hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Hay quienes reparten y les es añadido más. Que el Espíritu Santo te guíe para que no retengas más de lo que es justo y puedas dar a Dios con gozo, con generosidad. ¿Alguien más quiere aportar algo? Sí, hablar del diezmo es saber que alguien te va a filmar, después va a aparecer en las redes y te van a agarrar en eso, se va a robar el debate. Israel tenía 3 diezmos, uno para el sostenimiento de las fiestas, el otro para el sostenimiento de los levitas, que eran los únicos que no habían tenido, no se le había dado tierra en la repartición de tierras porque iban a beber del templo, y uno tercero que se hacía cada 3 años, que era para que atender, digamos, que no falte alimento en el alfolí por los necesitados, huérfanos, viudas, etc. Israel era un pueblo que tenía un gobierno teocrático y era un tributo, era un 23,33%. No sé por qué siempre tomaron el único diezmo de Malaquías, o sea, pero así funcionaba. Ya el pueblo de Dios ya no tributa porque estamos en Cristo. O sea, Dios no está dispensando, Dios ya se dio por completo mediante su Hijo. Yo reevaluaría lo que nosotros llamamos darle a Dios, porque básicamente nada es nuestro. No podemos darle lo que no es nuestro, sino que somos mayordomos en el nuevo pacto, administradores de una gracia inmerecida. La pregunta no sería cuánto le damos a Dios, sino cuánto necesitamos, cuánto es justo, como decía el apóstol, ¿no es cierto? Porque estamos administrando. Dios se proveyó a sí mismo para su propio propósito, del cual nosotros estamos incluidos, estamos expresando su voluntad. ¿Para qué? Para el incremento de la semilla, para el incremento de la vida del Hijo. Es su propósito, es su voluntad. Nosotros estamos absorbidos por esa voluntad, por esa realidad de Cristo en nosotros. Otra de las preguntas que uno se puede hacer con respecto a la idea de un diezmo, digamos, porque no aparece el diezmo en las cartas apostólicas, porque estaba este entendimiento, por supuesto, es preguntarse si los 3 motivos por los cuales existían diezmos en Israel todavía persisten entre nosotros. Porque, por ejemplo, hay que pagar alquiler, hay que pagar luz, hay que pagar todo lo que haya que pagar, impuestos, servicios, sí hay que pagarlo. ¿Ok? Perfecto. Hay que invertir para el progreso del Evangelio, para la extensión. Sí, hay necesitados entre nosotros. Los obreros de la obra, ¿no es cierto? ¿Siguen estando entre nosotros? Claro que sí. Todo eso está entre nosotros. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos, básicamente, no es si tenemos un deber con Dios, si
estamos absorbidos por su vida para expresarnos a la manera palabra de Dios en es su viva propio y deseo, que eficaz. toda la administración de su propia Nos impulsa gracia a esté más. direccionada a Nos que guía Cristo a sea experimentar a visto, Cristo. dado a conocer, Como el glorificado centro. en su santo nombre. como el todo en todos. A través de su gracia No es algo, podemos es disfrutar todo de él nosotros, amados. sin Esa es la temor realidad. ni Esa es la condenación. administración gloriosa Esta es la que palabra nos ha que encomendado el portamos. Señor. Bienvenidos. Escuela Internacional del Nuevo Pacto Que Dios, su Espíritu, 2025. nos siga revelando todas estas cosas para que produzcan abundancia, vida a todos los que nos rodean. Así es que bueno, con esto que terminamos este tiempo de foro. ¿Fue bueno? ¿Trajo avance? ¿Trajo luz? Bueno, damos un aplauso de honra a nuestros pastores. La palabra de Dios es viva y eficaz. Nos impulsa a más. Nos guía a experimentar a Cristo como el centro, como el todo en todos. A través de su gracia podemos disfrutar de Él sin temor ni condenación. Esta es la palabra que portamos. Bienvenidos. Escuela Internacional del Nuevo Pacto 2025.